Hola, mi nombre es Harold, y si bien no me considero una persona especialmente interesante, mi vida dio un giro inesperado estas pasadas fiestas. Antes de todo esto, era un chico promedio, 17 años, estudiante de preparatoria, más inclinado a los videojuegos que a las interacciones familiares. Yeah. Pero esta historia no se trata de videojuegos ni de lo cómodo que era mi mundo antes de diciembre. Mis padres decidieron que esta Navidad y Año Nuevo sería diferente. Vamos a casa de tus abuelos, anunció mi mamá a mediados de diciembre. No había lugar para negociaciones. Harold, no puedes pasarte todas las fiestas en tu cuarto jugando. Es importante que convivas con la familia. Por más que rodé los ojos y suspiré, no tuve otra opción. Así que el 23 de diciembre, con la maleta en mano y un humor de perros, emprendimos el viaje hacia el pequeño pueblo donde viven mis abuelos paternos. Su casa es antigua, de esas que crujen con cada paso, y está decorada con un estilo clásico que podría describirse como atemporal, si no fuera porque todo parece sacado de una película de los años 50. Cuando llegamos, la casa ya estaba adornada con luces navideñas y un árbol de Navidad gigantesco en la sala. Había olor a pino fresco y galletas horneadas, y mis abuelos, como siempre, nos recibieron con abrazos y exclamaciones efusivas. Harold, has crecido tanto, me dijo mi abuela mientras me envolvía en un abrazo. No pude evitar esbozar una sonrisa forzada. Gracias, abuela, respondí, aunque en mi cabeza no dejaba de pensar en lo aburrido que sería pasar días enteros sin internet decente. Las cenas familiares fueron, como era de esperarse, largas y llenas de pláticas que no me interesaban. Historias de cuando mis padres eran niños, recuerdos de viejas navidades, chistes malos de mi abuelo que solo hacían reír a mi abuela. Intenté sumergirme en el espíritu navideño, pero cada momento se sentía como un ejercicio de paciencia. La noche de Navidad fue un desfile de tradiciones familiares, el intercambio de regalos, las fotos frente al árbol, y el ineludible sermón de mi abuelo sobre la importancia de la unión familiar. Recibí una sudadera que nunca usaré y un libro que probablemente nunca leeré. Fingí entusiasmo, claro, porque eso era lo que se esperaba de mí. Día tras día, la rutina continuó. Despertar, ayudar con las tareas del hogar, escuchar las mismas historias repetidas, y salir al jardín cuando necesitaba un respiro. Había algo inquietante en ese jardín, aunque en ese momento no lo noté del todo. Quizá eran las sombras alargadas de los árboles o el hecho de que el viento parecía silbar de una manera extraña. Lo atribuyó simplemente al tedio. Llegó el año nuevo y, con él, una cena igual de abundante y tediosa. Mi abuelo hizo un brindis con palabras que no recuerdo, y todos sonrieron como si estuvieran protagonizando un comercial de champán. Yo solo contaba los días para volver a casa. Finalmente, el 2 de enero, cargamos el auto con nuestras maletas y emprendimos el regreso. Mientras salíamos del pueblo, me sentí aliviado. Atrás quedaban los días lentos y el constante crujir de esa casa vieja. En ese momento pensé que todo volvería a la normalidad, que podría retomar mi vida en la ciudad, mis amigos, mi mundo virtual. Al regresar al pueblo de mis abuelos, me esperaba algo que no había anticipado. La casa estaba hecha un desastre. El polvo cubría los muebles, las ventanas estaban sucias y había un montón de cajas de cosas viejas que nunca habían sido ordenadas. Mis padres, sin ningún reparo, decidieron que era hora de poner manos a la obra. Harold, ayúdanos, por favor, dijo mi mamá con esa voz que siempre usaba cuando sabía que no podía decir que no. Mi expresión fue un reflejo directo de mi molestia. No solo tenía que soportar todo ese rollo de las fiestas, sino que ahora me obligaban a limpiar una casa que ni siquiera era mía. Pero no dije nada. Simplemente me aguanté. Me armé de paciencia mientras sacaba el polvo de los muebles y barría el piso, con cada movimiento de escoba sintiendo que me atrapaban más y más en un mundo del que no podía escapar. A veces me preguntaba si en algún momento mis padres se darían cuenta de lo poco que me importaba todo eso. Al final, no me quedó más que seguir limpiando, aunque por dentro me hervía la rabia.
El día de regreso a la escuela, al fin, llegó. Mis amigos me rodearon en el pasillo, todos con la misma energía que uno esperaría después de unas vacaciones. «Hey, Harold, ¿cómo te fue en Navidad? ¿La pasaste bien con tu familia?», me preguntó Alex, el más entusiasta de todos. Suspiré, recordando lo que había tenido que aguantar. Bueno, si por pasarla bien se refiere a limpiar toda la casa de mis abuelos mientras escuchaba historias aburridas, entonces sí, fue increíble, respondí, sin ocultar el tono sarcástico que se había ido acumulando en mi voz. Mis amigos me miraron con una mezcla de sorpresa y lástima. «Wow, viejo, lo sentimos», dijo David, como si mi sufrimiento fuera algo digno de condolencia. Me dieron palmaditas en la espalda, y aunque no era lo que buscaba, agradecí el intento de empatía. Pero a pesar de mi mal viaje, ellos estaban de lo más felices con sus propias historias. David, por ejemplo, había aprendido a esquiar en un resort de montaña, y no podía dejar de contar cómo había bajado por una pista tan empinada que sentí que iba a salir volando. «Es como si el aire estuviera cortando mi cara, fue épico, hermano», decía con una sonrisa que nunca había visto tan grande. Alex, por otro lado, había tenido una experiencia mucho más rústica, pero no menos impresionante. «Yo cacé un pavo en el bosque, cabrón», dijo, con el orgullo de quien acaba de cumplir un reto titánico. El pavo era tan grande que cuando lo encontré me quedé como, ¿esto es real? Y no solo lo cazó, sino que lo cocinó él mismo. Según él, se había asegurado de asarlo a la perfección. Ese pavo estaba tan jugoso, que hasta el perro del vecino se asomó por la ventana, babeando. Cada historia que me contaban parecía sacada de una película de aventuras, mientras yo solo pensaba en cómo había gastado días enteros atrapado en la rutina de la casa de mis abuelos, atrapado en un lugar que solo me traía incomodidad y cansancio. Pero no les dije nada, solo asentí con una sonrisa forzada mientras escuchaba cómo todos vivieron sus vacaciones de forma increíble, como si estuvieran en un escenario de película, mientras yo no hacía más que pensar en cómo escapar. El semestre en la escuela fue aburrido, por decirlo menos. Como siempre, las clases parecían una serie interminable de horas perdidas entre libros y lecciones que no hacían más que añadirles una capa extra de tedio a mi vida. Mis amigos y yo, sin mucha intención de poner atención, pasábamos el tiempo como siempre, haciendo el mínimo esfuerzo posible. Aún así, y como era de esperarse, nuestra genialidad natural nos permitió aprobar sin mucho problema. No era por mérito, sino por pura suerte, y por el hecho de que los exámenes eran tan predecibles que podríamos haberlos escrito nosotros mismos. Lo único que valió la pena de todo el semestre fueron las movidas fuera de clase. Como en la mayoría de las escuelas, la comida no era la gran cosa, pero en nuestro caso, eso solo significaba que debíamos poner en práctica nuestras habilidades más astutas. Había un tipo en la cocina, un encargado que nunca parecía estar muy atento a su trabajo. Así que, claro, decidimos que era nuestra oportunidad para aprovechar. Un día, entre risas y con una mezcla de nerviosismo y adrenalina, Alex se acercó a él con una sonrisa que hacía parecer que tenía todo bajo control. «¿Qué tal, jefe? Mira, venimos a hablar de un pequeño trato», le dijo con aire de negociador, mientras le sacaba un billete de 20. El encargado de la cocina, un tipo al que todos conocían por ser un poco distraído, no dudó ni un segundo. «¿Qué necesitan?», preguntó sin dudar, como si estuviera acostumbrado a este tipo de transacciones. En menos de 5 minutos, habíamos establecido un acuerdo bastante simple. A cambio de unas monedas extra, el encargado nos pasaría por debajo de la mesa más raciones de comida que el resto de los alumnos. Al principio, todo parecía un juego. Pero luego, la situación se fue haciendo cada vez más absurda. Para cada hora de comida, nos poníamos estratégicamente cerca de la ventana de la cocina, y ahí estábamos, con nuestras mochilas llenas de papeles y libros, que nunca abríamos, esperando a que el tipo nos lanzara los platillos más grandes que podía encontrar. De hecho, hubo una vez en la que, al final de la jornada, nos dio un pastel entero, como si fuera un gesto de gratitud por todo lo generosos que habíamos sido con él. Por supuesto, todo esto no pasó desapercibido.
Un par de compañeros nos vieron y empezaron a sospechar. «Oye, ¿qué trampa están haciendo?», preguntó uno de ellos, mientras miraba la bandeja llena de pizza, pasteles y más comida de la que cualquier persona pudiera comer en una sola comida. Mi respuesta fue simple: nada, solo estamos apoyando la economía local. Nos hicimos expertos en el arte de manipular la comida, y para cuando la temporada de exámenes llegó, ya estábamos más que preparados. Claro, con todo el estrés de los estudios, nos dimos cuenta de que, a pesar de ser unos vagos totales, nunca nos faltaba comida, o al menos no tanta. Cuando Semana Santa estaba cerca, la última campanada sonó y la gente se apresuraba a irse de vacaciones, no podía evitarlo. Estaba feliz de que por fin llegaron las vacaciones de Semana Santa. Aunque no había hecho nada relevante durante todo el semestre más que pasar desapercibido, sabía que esas 2 semanas serían lo que me ayudaría a sobrevivir hasta el siguiente ciclo escolar. Mi mente ya estaba llena de planes para jugar videojuegos todo el día, descansar a lo grande y, por supuesto, no tener que escuchar a ningún profesor hablar de álgebra o historia. Nada de lo que había planeado para las vacaciones de Semana Santa se cumplió. Mis expectativas estaban por los suelos. A pesar de mis intentos de escapar de la rutina, mis padres decidieron que sería bueno para mí pasar más tiempo con mis abuelos. Así que, sin darme ni siquiera la oportunidad de poner resistencia, me vi nuevamente en el coche, camino al pueblo, con el ánimo por los suelos. Lo único que había cambiado era mi actitud, que ya no era tan sarcástica, sino simplemente resignada. Las semanas pasaron de nuevo en ese interminable bucle. La casa estaba igual de antigua, las historias eran las mismas y los días se estiraban como chicle. Estaba tan metido en mi propio aburrimiento que ni siquiera me molestaba con tanto detalle, simplemente trataba de pasar el tiempo de la manera menos tortuosa posible. La rutina no variaba: despertar, comer, escuchar a mis abuelos hablar de su juventud, salir al jardín para tomar aire y, cuando no había más que hacer, encerrarme en mi cuarto a pensar en todo lo que podría estar haciendo en lugar de estar allí, y cuando por fin regresamos a casa creí que todo había terminado, pero no. Todo cambió en la segunda semana del semestre. Una tarde, mientras estábamos cenando, mi mamá recibió una llamada. La expresión en su rostro cambió al instante, y su tono de voz se tornó serio. Mi abuelo había fallecido. Era como si el aire se hubiera quedado suspendido en ese momento, y una extraña sensación de vacío me invadió. No pude procesarlo bien al principio, ya que parecía tan repentino. Luego, un par de días después, mi abuela también falleció. La tristeza se apoderó de la casa como una sombra que nunca se iría. Mi papá, hijo de estos dos, estaba devastado. Estaba perdido, tratando de comprender cómo algo así podía pasar tan rápido. A pesar de que no me mostraba mucho, pude ver lo mucho que le dolía. Los días siguientes fueron un cúmulo de silencio, consuelo y lágrimas, y me vi a mí mismo en un papel que nunca había anticipado, el de alguien que debía acompañar a su padre en su dolor. Nunca había visto a mi papá tan vulnerable. Recuerdo que, una tarde en la que estábamos solo los dos, él se sentó a mi lado en el sofá y, por primera vez en mucho tiempo, hablamos de verdad. Lo más difícil de perder a alguien, hijo, me dijo con voz quebrada, es que te das cuenta de lo que realmente importaba, el tiempo que pasaste con ellos. Esa conversación cambió algo en mí. Durante esas largas semanas, mientras mi papá trataba de sobrellevar la partida de sus padres, me di cuenta de lo que realmente había estado pasando todo el tiempo. Había estado tan concentrado en lo que quería evitar, en el deseo de huir de la realidad, que nunca había valorado el tiempo con las personas que realmente importaban. Mis abuelos, aunque viejos y algo rígidos en sus formas, siempre habían estado ahí, y ahora que ya no estaban, me di cuenta de cuánto los había dado por sentados. El tiempo con los seres queridos es efímero. Las vacaciones que antes consideraba aburridas, las cenas familiares llenas de historias que no me interesaban, todo eso, aunque no lo hubiera entendido en su momento, tenía un valor mucho mayor que el simple deseo de escapar. Lo que pasó me enseñó a valorar los momentos pequeños, los detalles que antes había ignorado.
La vida es impredecible, y no podemos darnos el lujo de dejar que el tiempo se nos escape mientras estamos demasiado concentrados en nuestras propias preocupaciones. La lección fue dura, pero necesaria. El tiempo con los seres queridos es lo que realmente vale, mucho más que cualquier deseo de huir de la realidad.